Recuerdo perfectamente la primera vez que viajé solo. Tenía 20 años y como muchos otros jóvenes había reunido el valor de irme a estudiar al extranjero durante todo un año. Y nada menos que a Japón. Tenía muchas ganas de vivir fuera de la casa de mi abuela, fuera de mi país y fuera de mi rutina. Conocer a otra gente, otra lengua, otra cultura, otra vida al fin y al cabo. Y quizá conocerme a mí mismo, que es lo típico que dice todo el mundo cuando se va a vivir fuera, aunque a mí en aquel momento me parecían tonterías de exagerados. Una vez en el avión, avancé poco a poco y con mucha paciencia a través del pasillo para llegar a mi asiento. Delante de mí había una anciana con rasgos asiáticos. La mujer tendría unos 80 años y cargaba una maleta muy pesada. Me quedé mirándola pensando que esa pobre mujer necesitaría ayuda para levantar semejante bulto, y creí que era la oportunidad perfecta para poner en práctica mi japonés. Así que, de forma un poco torpe, le pregunté a la señora si quería que la ayudara. Ella se dirigió a mí con el ceño fruncido, y en un perfecto castellano dijo: «No soy japonesa». Tragué saliva. Aún no había despegado y ya había comenzado a meter la pata. Soy un experto en eso. De pronto, la mujer se paró y se agachó para agarrar su equipaje. Yo, que seguía mirándola con preocupación, me apresuré para coger la maleta en su lugar. No porque quisiera acumular karma ni chorradas del estilo en las que no creo, sino porque siento cierto aprecio por la gente mayor, ya que me he criado con mi adorable abuela. «No se preocupe, señora», dije con una sonrisa para quitarle importancia. «¿Se puede saber qué estás haciendo?», preguntó la mujer de forma seca y cortante. Abrí los ojos sorprendido. Esa no era la reacción que esperaba de una anciana en apuros. Acto seguido, la señora colocó sin dificultad su maleta en el portaequipaje y se sentó muy dignamente en su asiento junto al pasillo. Lamenté al pobre desgraciado que tuviera que compartir asiento con esa bruja. Ignorando aquel extraño encuentro, levanté la mirada buscando el número de mi asiento, y entonces me di cuenta de que ese pobre desgraciado era yo. Resignado, volví a dirigirme a la anciana. «Disculpe, mi asiento está junto a la ventanilla. ¿Podría dejarme pasar?». La mujer ni siquiera disimuló el resoplido al descubrir que su compañero de viaje durante las siguientes 9 horas sería aquel joven me tomé en todo. No se movió ni un ápice, así que resignado, tuve que pasar sobre sus piernas a horcajadas, procurando no pisarla. No le costaba nada moverse un poco para dejarme pasar, murmuré, intentando mantener un tono educado y fracasando claramente en el intento. «Tampoco me costaba nada colocar mi maleta», respondió la anciana sin dirigirme la mirada. «Pero tú te has tomado la libertad de tratarme como una inútil. ¿Por ser mujer o por ser anciana?». ¿Qué? La pregunta me pilló desprevenido, y lo peor es que probablemente tenía algo de razón. «Si yo hubiese sido un hombre anciano o una mujer joven, ¿también habrías subido mi maleta?». «Lo siento, señora, pero yo solo quería ayudarla». «Paternalismos, paternalismos». La mujer se revolvió en el asiento buscando una postura más cómoda. «Llevo toda la vida soportándolos, pero ya tengo una edad y no me apetece aguantarlos más». «Al menos podría haber sido un poco educada», murmuré, más para mí mismo que para ella. La mujer se giró y por primera vez me miró directamente a los ojos. «Y explícame, ¿por qué debería ser educada?». No respondí, en parte porque el contacto visual con la anciana me había intimidado, y en parte porque no sabía qué responder. «¿Es eso lo que se espera de mí?», continuó la mujer ante mi silencio. «Te equivocas, jovencito. Yo estoy muy bien educada, pero los protocolos no son lo mío. Quien quiera seguirlos me parece muy bien, pero que no los esperen de mí». «Ahora es usted quien me está prejuzgando a mí», solté, casi sin pensar. «Es como esos viejos que se creen más sabios solo por tener más edad, como si la experiencia justificara la sabiduría». La anciana volvió a mirarme y mostró una media sonrisa, aunque enseguida se dio cuenta y la borró fingiendo un bostezo. Esperé a que replicara con alguna frase sagaz, pero volvió a mirar hacia adelante y no dijo nada más. «¿Cómo se llama?», pregunté con sincera curiosidad. «Ágata», respondió ella. «Y como hagas un solo chiste sobre Ruiz de la Prada, juro que te lanzo por la ventanilla en pleno vuelo». Yo había pensado en Agatha Christie. También mi madre pensó en ella cuando eligió mi nombre. La mujer volvió a sonreír brevemente. Creo que, en ese momento, pensó que quizá ella también me había prejuzgado a mí. «¿Y qué hace un chico como tú yendo a un país tan lejano?». «Estudiar». «Vas al grano», notó la mujer. «Eso me gusta». «Solo tenemos 9 horas de vuelo, no puedo perderme en detalles», dije sarcástico. «¿Y usted?». La anciana me miró con un gesto divertido. «Si tanto te gusta Agatha Christie, ¿por qué no intentas adivinarlo?», preguntó. No me lo pensé demasiado. «Para ver a su hijo». «No tengo hijos». «¿Para ver a su marido?». «No tengo marido». «¿No está casada?». «Sí que lo estoy». «Oh», vacilé un poco. Lo lamento».
¿El qué lamentas?, preguntó Agatha sorprendida. Es usted viuda, ¿no? Nunca sé muy bien cómo actuar en ese tipo de situaciones, pero inesperadamente la anciana soltó una risotada. No, no soy viuda, afortunadamente. Fruncí el ceño confuso. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Está casada, pero no tiene marido. ¡Tengo esposa! Traté de ocultar mi sorpresa, pero debí hacerlo francamente mal. Me parece que ser detective no es tu vocación, jovencito. La anciana no parecía tan molesta como al principio. No has parado de dar por supuesto cosas que no sabes. Pero sigamos jugando. ¿Qué más supones de mí? La miré durante unos segundos en silencio y después contesté. Su ropa es vieja, o de segunda mano, y viaja sola en clase turista, así que no debe de tener dinero en exceso. Además, imagino que tendrá unos 80 años de cada arriba de cada abajo, así que probablemente esté jubilada. ¡No has dado ni una! La mujer parecía un poco decepcionada. Cuando me viste por primera vez, pensaste que era asiática, guiándote solo por mi apariencia. Creía que no volverías a cometer el mismo error por segunda vez. Y entonces me di cuenta de que, en cuestión de pocos minutos, de forma inconsciente, había tenido pequeñas actitudes machistas, homófobas y racistas. Y no estoy hablando del protagonista ficticio de esta historia. Hablo de mí, porque todos tenemos esa vocecita prejuiciosa y básica que nos hace hablar más de lo que deberíamos. Pero también podemos despertar a la voz rebelde y consciente de Agatha. Y es que podemos aprender muchísimo de una conversación, aunque esa conversación sea con nosotros mismos.